Buenas ¿Qué tal, noches, amigos? compañeras, compañeros. Jueves 20 de mayo, Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández decretó el cierre a toda exportación de carne vacuna por 30 días para poder frenar el aumento desmedido que tuvo estos últimos meses. Por otro lado, hay un miserable llamado Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial que tenía el macrismo, pidió asilo político en Uruguay para evitar ir preso. Jueves 20 de mayo, una hora atrás. 8:30, 9 menos cuarto, La Paz, Bolivia, Gabriel Villalba, el Gabo. Nos va a ir guiando en las profundidades de la filosofía, un terreno para muchos desconocido. Agárrense, compañeros, Aristóteles y cuanto griego aparezca seguramente van a ir fluctuando dentro de los movimientos culturales que anda pasando por La Paz. Ética y política es el tema del día. Me imagino que irá por los conceptos de objetivos, medios y el fin. La felicidad, la figurita más difícil de encontrar, como cuando éramos chicos, teníamos que llenar el álbum y había una que siempre faltaba, la felicidad. No sé si tiene demasiado buena prensa, pero si los griegos ya estaban buscando en esos tiempos, seguramente que vale la pena. Hermano, por favor, Gabriel, y después seguimos con la Julieta Paredes, con el Iván Martínez y con cuanto aparezca. Hermano, Gabriel. Bueno, muy buenas noches, querido Rolando. Es un gusto compartir contigo, siempre tan ameno, siempre tan pilas, como decimos acá en Bolivia, para llevarnos y generar esta suerte de espacios de convergencia, esta suerte de espacios de reflexión, esta suerte de espacios de formación política, que es lo que nos hace falta, creo, a todos los bolivianos, para entender mejor no solamente la coyuntura, sino también la geopolítica, entender nuestro enclaje geopolítico como Estado plurinacional de Bolivia pues, en la gran Abya Yala, entender también cómo podemos aportar desde nuestra percepción y nuestras lógicas, desde nuestra epistemología del sur, hacia todo lo que se ha construido desde la lógica de Occidente, en torno a la filosofía, en torno a la política, en torno a la historia, en torno al feminismo, que está aquí nuestra querida compañera Julieta hablándonos, nos va a estar hablando justamente de ello. Quiero felicitar esta iniciativa que tú tienes, querido hermano Rolando, como secretario de comunicación de la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala. Es un gusto compartir con todos ustedes, agradecer el espacio que genera todo el tiempo Ecos Latinos, un medio que realmente ha estado en pie de guerra ante el régimen de facto de Yanine Áñez, que lo hemos sufrido acá todos los bolivianos y por supuesto todos los bolivianos en el exterior también, sufriéndolo igual que todos los bolivianos acá en Bolivia. Es un gusto para mí compartir con Iván, es un gusto para mí compartir con Julieta, una compañera que admiro, respeto, valoro muchísimo el trabajo que ella ha realizado durante muchísimos años y que lo sigue realizando es realmente encomiable, no hay otra palabra. Y saludarlo a Iván, saludar a todos los compañeros que nos están viendo, nos están escuchando. Creo que estas plataformas nos permiten generar también esos lazos de cercanía que quizá el mundo post pandemia o el mundo pre pandemia o el mundo durante la pandemia nos ha estado pues cohibiendo un poco, ¿no? Con todas las lógicas de encerrarnos en nuestras casas, con esas lógicas que venían de Argentina, de Europa, de todo el mundo, bueno, que se maten afuera de nuestras casas, nosotros nos encerramos en nuestras casas y cuidemos nuestra salud. Eh, Creo que estamos pues en una suerte de también generar conocimientos, generar ese intercambio de saberes que es fundamental para pues entendernos como Abya como Patria Grande, como ese gran continente que tiene mucho que darle al mundo, esa epistemología desde el sur, que creo que recién ahora, los últimos 10 años, digamos, se ha empezado a valorar para generar nuevos paradigmas civilizatorios, que es lo que yo creo estamos generando desde Bolivia, estamos generando desde la Via Yala, estamos generando desde el feminismo comunitario que comanda ahí Julieta, desde todo ese análisis del indianismo, el indigenismo, sus diferencias, sus convergencias, su suerte de también ideología de liberación, que ahí lo está gestando muy bien Iván. Entonces, bueno, es importantísimo generar estos espacios. No quiero quedar corto en reconocer todos estos
estas epistemologías que vienen desde la gran patria grande, desde la gran Via Yala para pues el mundo, ¿no? El tema que nos atañe el día de hoy, querido Rolando, querida Julieta, querido Iván, es pues la ética y la política. Quizás dos ámbitos que la misma gente común y corriente, como también lo somos nosotros, que no está metida todo el tiempo en política, lo ve como dos campos antagónicos, dos campos contrapuestos, dos campos dimensionalmente contrarios. No es eso. Creo que la ética y la política, a veces, bueno, voy a recurrir directamente a Enrique Dussel, aquel filósofo de la liberación, aquel crítico utópico, ¿no? Mexicano-argentino, Enrique Dussel, que nos habla precisamente de la ética y la política en algunos textos que muy bien los vino a exponer acá en Bolivia, y nos dice, a veces se dice que la ética no tiene que meterse en la política, porque el momento que la ética se mete en la política termina corrompiendo a esta ética y se genera toda una suerte de marañas extrañas que al final no entendemos. Pero finalmente no. Finalmente creo que los pueblos hemos entendido que la ética es transversal a la ingeniería, a la economía, a la política, por supuesto, y es transversal a todas las líneas que nos atañen la parte práctica, digamos, porque entendemos que existen en nuestras sociedades una suerte de estructuración de determinados valores que también nosotros buscamos deconstruirlos, pero que también nosotros buscamos reivindicarlos. Por ejemplo, hoy día celebramos el onomástico de Pepe Mujica. Pepe Mujica que nos decía en determinado momento, si tú vas a hacer política y quieres hacer política para hacer plata, dedícate al comercio, dedícate a ser empresario, porque la política no te trae plata. La política es servicio, nos decía el Pepe Mujica, ¿no? Nos dice el Pepe Mujica, porque no está muerto, no está fenecido, no está nada, está vigente y más vigente que nunca. El gran Pepe Mujica, que hoy cumple años, nos decía también y nos hacía esta diferencia entre los políticos y los politiqueros. Y quiero empezar esta exposición con esa gran diferenciación que hace él. El político es aquel trabajador, profesional, carpintero, cerrajero, plomero, puede tener cualquier profesión o cualquier oficio, pero se dedica a hacer política para transformar la realidad social de un determinado entorno social que él vive y determinado entorno histórico, que es un momento histórico y es un momento político, el que el político, valga la redundancia, decide transformarlo. También hay los politiqueros, que no tienen oficio ni profesión y se dedican a hacer política, y si tú les quitas la política, no tienen cómo llevar el pan a la boca, no tienen cómo satisfacer sus necesidades más básicas. Son los politiqueros. Necesitan urgentemente de la política para generar sus recursos económicos. ¿Y cuánto de eso hemos visto en las universidades bolivianas, no? Yo estudié en la UMSA, seguramente en la Gabriel René Moreno, en la San Francisco Javier, también se vive mucho de esto. Y lo estamos viviendo todavía, ¿no? Y qué decir en las universidades privadas. Hacen política para generar un lucro económico. Esos son los politiqueros. Imagínense a Carlos Mesa. Carlos Mesa no es ni siquiera egresado de historia. Es un tipo que heredó los negocios de su mamá y de su papá. Se tuvo que subrogar, se tuvo que apoderar de las obras históricas de historiadores connotados, ¿no? Para generar algo de dinero con su librería Gisbert y su gran editorial que supuestamente tiene, ¿no? Esos son los politiqueros. Les quitas la parte política y no saben qué hacer. No saben qué hacer para llevarse el pan a la boca, para generar sus propios recursos y sustentarse o autosustentarse. En cambio, esos son los politiqueros, ¿no? En cambio, los políticos son la gente que tiene su profesión, que tiene su oficio, que sí sabe trabajar el día a día, que no explota a nadie y que genera ciertas lógicas políticas para la transformación de la realidad social. Eso es lo más importante y preponderante. Esa diferenciación que hace el mismo Pepe Mujica y que yo me he extendido, digamos, en la explicación, de político versus politiquero. Sumamente importante decirlo, reconocerlo, avalarlo, reflexionarlo y finalmente interiorizarlo.
¿no? Ya recurriendo al tema que nos atañe, ética y política, que tiene mucho que ver con lo que les estaba hablando anteriormente, pues la ética tiene que ver con un conjunto de valores que priman en un determinado momento histórico, un cúmulo de valores que la gente desde esa interiorización del sentido común los asume como propios. Y lamentablemente en la política se han generado antivalores. De decir, al más vivillo es político, ¿no? El que se aprovecha de las masas, se aprovecha de las bases para hacer cabeza, es político, porque se vuelve concejal, se vuelve asambleísta departamental, se vuelve diputado, se vuelve senador, aprovechándose quizás de esa ingenuidad de las masas para llegar a determinado cargo, determinado puesto, y finalmente se olvida de la gente. Ese es el político. El político es un tipo, y esa es en la lógica que nos movemos, ¿no? El político es un tipo que se aprovecha de las masas, que se aprovecha de la gente, que se aprovecha de, que es un vivillo, digamos, como decimos acá en Bolivia, ¿no? Es un tipo que, pues, es un vividor, se aprovecha de la gente y a la vez se aprovecha también de las buenas intenciones que puede tener determinado colectivo, que puede tener determinada gente, determinado espacio social, determinado colectivo. Pero sin duda, la ética tiene que transversalizarse a todas las ciencias prácticas del saber y del hacer, y una de ellas es la política. En ese marco, la ética también tenemos que tener valores éticos, valores morales, valores de comportamiento para hacer política. No puedes hacer política para traicionar a las grandes mayorías que te han llevado a determinado lugar donde tú estás. No puedes hacer política para subrogarte poderes o ideologías que finalmente termina siendo de beneficio personal y beneficio propio. Tú estás llevando la voz y la representatividad de un cúmulo de personas que confían y creen en ti y que en ti han depositado su confianza y que en ti están viendo un líder. Y ese líder tiene una gran responsabilidad. Aquel adagio de esta película de Spider-Man, ¿no? Que le dice el tío Ben a Peter Parker, un gran poder implica una gran responsabilidad, le dice ahí desde la lógica hollywoodense del cine de DC Comics, digamos, ¿no? De Spider-Man, pero sin duda es así. Un gran poder, ese poder delegado por las compañeras y los compañeros, genera también una gran responsabilidad. Genera una responsabilidad fundamentalmente con esas personas que te han llevado hasta ese determinado lugar, esas personas que tú llevas la voz y esas personas que no las puedes traicionar y no puedes beneficiarte de ellas por apetitos personales o por apetitos de querer escalar a lo loco y ser, qué sé yo, diputado, senador, asambleísta departamental y demás, que pueden ser ambiciones personales legítimas, pero que finalmente llevas un sentir y un cúmulo de demandas también que tú tienes que saber representar. Entonces, sin duda, la ética está transversalizada, la ética como esa rama de la filosofía que ve el cúmulo de actitudes positivas o negativas que terminan generando la receptividad social comúnmente aceptada, pues también está transversalizada en la política. Tenemos que tener y tenemos que apuntar, si es que no tenemos todavía en Bolivia, tenemos que apuntar a esa política ética, a esa política de principios, a esa política de valores, a esa política de valernos y hacer valer la voz de quienes nos han llevado al lugar donde estamos, no aprovecharnos de ellos. ¿Ve? Decidir, volviendo a Pepe Mujica, si somos políticos o somos politiqueros. ¿Qué es lo que somos en esta vida política que nos ha tocado vivirla, que nos ha tocado afrontarla, que nos ha tocado asumirla? ¿Somos políticos o somos politiqueros? ¿Vamos a llevar la voz de las grandes mayorías que nos representan o vamos a llevar simplemente la voz interior del ego nuestro que cada uno puede tener, que es totalmente válido, pero hay que saber modularlo, ¿no? Sin duda, creo que hay que recurrir a un libro fundamental que me interesa muchísimo y lo recomiendo para que todas las compañeras, los compañeros lo lean. Es un libro de 30 páginas, bastante bonito, que se llama Estado o Comunidad, de Enrique Dussel.
Es un libro fundamental que se basa en una conferencia que vino a dar este mexicano argentino acá a la ciudad de La Paz, Bolivia, para precisamente develar si estamos en esas lógicas del viejo Estado liberal burgués o estamos en las lógicas más bien de una suerte de construcción de lo comunitario. Y ahí entra Julieta, ¿no? Con el feminismo comunitario. ¿Por qué no feminismo estatal, digamos? ¿No? Tiene un determinado cúmulo de lógicas que modulan todo lo que es lo comunitario, lo que es la incidencia de nuestros pueblos, lo que nosotros, y creo yo, podemos ser de tez blanca, de tez morena, de tez cobriza, pero todos somos indios en Bolivia. Y eso hay que decirlo categóricamente. Yo lo he dicho en innumerables foros. Me puedes ver barbón, me puedes ver blancón, pero soy indio, pues, y lo reconozco desde mi indianidad porque Tem muita gente aí? tenemos esta Aí na sangre reunião tem india muita que se gente? corre en nuestras venas. Tem muita Entonces, gente na reunião? perdón, estoy escuchando. Ya voy a terminar, no se preocupen, perdón si los estoy aburriendo, pero bueno, ya termino, denme 5 minutitos. Eh, entonces, reconocer nuestra propia indianidad nos permite reconocer otros saberes, otros valores culturales, otras formas de entender el mundo, otras formas de entender nuestra propia patria grande, otras formas de entender nuestro propio Estado plurinacional, que nos permiten construir nuevos paradigmas civilizatorios. Y uno de ellos es, sin duda, la transversalización de la ética en la política. Recurrir a Dussel, recurrir a muchos también, yo los llamo compañeros teóricos que están construyendo nuevos paradigmas civilizatorios, y aquí lo tenemos a Iván, acá la tenemos a Julieta, y no hay que tener miedo de decir, sí, estamos construyendo nuevas cosas y tenemos el coraje de hacerlo. Y aunque nos critiquen, nos rompan, nos quieran generar divisiones, nos quieran generar, decir, estos tipos no saben nada, hay que tener el coraje de decirlo y hacerlo. Y por lo menos estamos construyendo algo, porque esa gente que nos critica tampoco construye nada. Siguen los mismos valores occidentales, en los mismos valores eurocéntricos, en los mismos valores antropocéntricos, que tampoco construyen nada nuevo. Entonces, por lo menos tengamos el desafío y el coraje de decir, ¿saben qué? Háganse la burla de mí si quieren, pero estoy construyendo algo nuevo. No estoy construyendo, no estoy repitiendo lo que los viejos políticos, incluidos los del MAS, han estado replicando, ¿no? Salvaguardando y valorando todo lo que ha hecho Evo Morales, todo lo que ha hecho el mismo hermano David Choquehuanca, el mismo hermano Lucho Arce, el mismo hermano eh, eh, Linera, ¿no? Entonces, podemos asimilar eso, podemos deconstruirlo y podemos construir algo mejor. ¿Por qué adscribirnos simplemente a estos paradigmas dogmáticos que nos han dejado como herencia y que nosotros defendemos a rajatabla? Creo que no no es la visión, no es la idea, y no estamos en esta vida para defender dogmas y mucho menos dogmas personales, ¿no? Entonces, yo valoro, rescato, respeto y siempre voy a tener en alto al hermano Evo, al hermano Linera, al hermano Lucho, al hermano David, pero tenemos también que nosotros generar nueva conciencia, nueva forma de entender nuestra propia realidad social, que no es la misma que ellos han entendido en su época, ¿no? ¿El sujeto histórico indígena originario campesino sostiene este proceso? Sí, sostiene este proceso. ¿Y ese sujeto histórico indígena originario campesino se ha mantenido inmutable en el tiempo? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que ha evolucionado en el tiempo. Tiene nuevos paradigmas, nuevas aspiraciones, nuevas formas de movilidad social, nuevas formas de válidas de entender la modernidad o la posmodernidad. Y nosotros tenemos que estar a esa altura histórica del momento que nos ha tocado vivir. No podemos replicar viejos dogmas que nos han impuesto o nos han tratado de meter en el sentido común o la superestructura que nosotros nos hemos, digamos, formado. Entonces, sin duda, tiene que ver mucho todo esto que les estoy hablando con este tema transversal que es la ética y la política. Sin duda, yo creo que sabrán también entenderlo, reflexionarlo y explicarlo quizás mucho mejor la hermana Julieta, el hermano Iván, y de eso se trata. No se trata de que viene un iluminado de arriba a bajar la línea. Se trata de que entre todos generamos espacios de convergencia
espacios en los cuales discutimos, nos contraponemos y generamos nuevos saberes, espacios horizontales. De eso se trata, creo, este espacio que estás generando tú muy bien, Rolando, que quizás estoy aportando yo con un pequeño granito de arena como secretario de Formación Política de la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala, que lo está aportando hace muchísimos años, esto hay que reconocerlo, de la hermana Julieta, que lo está aportando también el hermano Iván desde su trinchera, desde esa lectura del indianismo, el indigenismo, cómo se contrapone, cómo se entiende con el socialismo, el socialismo comunitario, y no hay que tener miedo de decir, lo estamos haciendo, pues. Y si estamos mostrando algo, es que lo estamos mostrando porque lo estamos haciendo. Si no lo estuviéramos haciendo, no tendríamos nada que mostrar, ¿ve? Y es lo que nos critican, los figuretes, los que quieren aparecer y demás, pero es gente que tampoco construye nada. Entonces, yo terminaría mi pequeña reflexión, exposición en estos términos, y me encantaría escucharla a Julieta, me encantaría escucharlo a Iván, escucharte a vos, Rolando. Y sin duda, pues para mí es un placer, un gusto y un privilegio estar en estos espacios para compartir con todos ustedes, queridos hermanas, queridos hermanos. Estamos pues para aprender entre todos. Nadie es un sabio que nace sabiendo, ¿ve? Entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. De eso es lo que se trata esta escuela de formación política, y es por eso que no la da una persona magistral, ¿no ve? La damos todos, entre todos y para todos. Me quedo con eso, queridos hermanos, y pues les mando un caluroso abrazo fraterno. Quiero escucharlos. Ahí termina mi exposición, querido Rolando. Rolando, ¿estás en línea? Gracias, Gabriel, estaba con el micrófono apagado. Pensé que iba, bueno, se abrió un abanico grande, sé que la Julieta va a ir por el tema del universo de las mujeres, y el Iván también. Yo creía que iba más que ir más por el lado de la ética, la búsqueda de la felicidad, algo, a ver si vamos a hablar en términos de felicidad, algo que a mí me retrotrae a de mi generación. Había un autor, Aldous Huxley, el que escribió Un mundo feliz, una suerte de distopía donde estaban los alucinógenos, la psicodelia, los estados inconscientes, en busca de eso. Pensé que iba a ir por esos carriles. Obviamente esto es mucho más amplio. Ahí vimos flotar lo que un poco, bueno, el Gabo maneja, la consultura inmediata con la filosofía. Bueno, vamos a pasar directamente a la Julieta. Hermana Julieta, por favor, te escuchamos. Y esto vamos a ampliarlo, como vos sabes. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por la invitación. Pues un saludo al Gabo, un saludo también al Iván y a ti, Rolito, ¿no? A ver, yo quiero empezar esta reflexión sobre la ética y la palabra, sí, desde el feminismo comunitario, y me interesa siempre decir y machacar, el feminismo comunitario es una guagua del proceso de cambio en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es una guaguita, es un fruto de ese proceso de cambio. El feminismo comunitario no ha sido creado en otros espacios, ni se deriva, porque nosotros decimos, nosotras no somos feministas, hemos hecho un rompimiento epistémico, un rompimiento descolonizador con lo que es el eurocentrismo, pero será en otra oportunidad donde clarificaremos esto. Desde este movimiento y desde este movimiento social, político, estético, epistémico, filosófico, que es el feminismo comunitario, y desde la organización social, porque el feminismo comunitario es ambas cosas, ¿no? Una organización social y un movimiento social. Entonces vamos a compartir nuestras reflexiones sobre la ética y la política. La primera cosa que yo quiero plantear sobre la ética es la fuerza de la palabra. La palabra es lo único que tenemos como pueblos originarios desde una tradición oral. Es lo único que tiene nuestros pueblos, nuestros hermanos y hermanas aymaras, yo soy aymara, nuestros hermanos y hermanas trabajadores, trabajadoras, mineros, gremiales. ¿Qué tenemos para posicionarnos como gente, como jaque en la sociedad? Nuestra palabra. No hay otra. Entonces,
desde esa reflexión, desde esa experiencia cultural y política de la ética, es que como pueblos, como gente, como indios, como indias, como aymaras, como quechuas, como guaraníes, lo que tenemos es nuestra palabra. Si damos nuestra palabra, la tenemos que cumplir. Y en ese sentido es que yo quiero plantear la ética, ¿no? Porque ciertamente no nos pueden plantear, no, los valores son estos, el otro. Eso es discutible. Eso podemos discutirlo, ¿no? Pero cierto, no es que es relativo, pero podemos discutirlo, pero en el discutir está la fuerza de nuestra palabra, está la fuerza del argumento, está el discurso, la coherencia nuestra con esa palabra del discurso, con la profundidad que tengamos en la palabra argumento y con el testimonio de vida que damos respecto a la palabra que pronunciamos. Si decimos, no hay que ser flojo, no hay que ser mentiroso, no hay que ser yunco, no hay que ser corrupto, entonces tenemos que testimoniar eso que estamos planteando. Esa declaración, esa declaración, ese testimonio de vida que vamos a dar junto a esa declaración ha de ser la fuerza del hacer y del accionar político que tenemos como gente, como jaques, como personas, como aymaras, como mujeres, como hombres que somos. Entonces, la ética es la coherencia para nosotras, para el planteamiento que estamos dando, es la coherencia con la palabra dada en el discurso, con la palabra dada en el testimonio, pues no podemos mentir, en el discurso no podemos engañar, no podemos decir que vamos a, no sé, que vamos a cambiar el mundo, que nos vamos a comprometer con el proceso de cambio, pero en realidad nos estamos comprometiendo con nuestro bolsillo. No podemos dar argumentos superficiales solo para llenar el espacio. Tenemos que profundizar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, tenemos que hilvanar un conjunto de reflexiones, aprender a escuchar. No siempre tenemos la razón. Esa palabra que estamos dando también puede tener errores, entonces tenemos que escuchar a la comunidad, al pueblo, y en ese sentido es que como mujeres nosotras planteamos, las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Entonces, en esta construcción del proceso de cambio, no se nos escucha a las mujeres, no se toma en cuenta la palabra de las mujeres, se escucha como oír llover. En las reuniones del MAS, en las reuniones de las organizaciones sociales, van a hablar las mujeres, ya, entonces un ratito se salen afuera los compañeros, las direcciones, o están mirando su teléfono o su celular, o están mirando su reloj, ¿no? A ver, ¿a qué hora van a acabar las mujeres de hablar, no? Porque estoy esperando que hable el comandante, que hable el hombre dirigente, que hable el hermano Evo, ¿no? Y entonces, ciertamente que es importante la palabra de nuestros hermanos, pero igualmente importante es la palabra de las mujeres. Ahora, tanto de hombres y de mujeres, esa palabra ética es la que se respalda con el accionar, es la que ha de tener como dicen, no me acuerdo ahorita, pero es que ¿quién ha de responder? ¿Quién ha de garantizar nuestro accionar? ¿Quién nos ha de garantizar a nosotros que no tenemos padrinos, madrinas, que no tenemos un pedigrí atrás de nosotros? ¿Qué nos ha de garantizar? La coherencia ética, por lo tanto, entre lo que decimos y lo que hacemos. Por otro lado, entonces, planteada la ética como la coherencia con la palabra, y la palabra como lo único que tenemos los empobrecidos, como lo único que tenemos como indígenas, como
como hijas e hijos, como guaguas de esa tradición oral que acompaña el cuerpo, que acompaña los ojos, que acompaña la expresión al hablar, que no es el libro, que no es el documento, que muy susceptible de manipulación, de escribir sobre la letra, de hacerte firmar con engaños, de innumerables aucas ¿qué se llama? De archivos en los juzgados para mentir, para engañar, para robar, para encarcelar a la o al que es inocente. Entonces, nosotros tenemos nuestra palabra, ese es el testimonio. ¿Qué es la política? Entonces, en ese sentido, hablaríamos de dos lugares de la política. La política como el acceder al gobierno, a los distintos gobiernos, y como un acceso a ciertos espacios de poder y de manejo de la administración, por ejemplo, pública, que es lo que más se entiende, ¿no? Como la política. Pero por otro lado, para nosotras la política es el posicionamiento ante los poderes establecidos. O sea, una parte de la política es cómo vamos a acceder a los espacios de gobierno, de manipulación, a los recursos públicos, cómo vamos a acceder a los espacios de manejo de los recursos públicos y de las decisiones de la política pública, que pueden ser también espacios de manipulación, por supuesto. Pero también se puede entender como el posicionamiento. Quienes no estamos en ese planteamiento de la política como el acceso a espacios de gobierno o de manejo de los recursos y decisiones públicas, quienes no estamos en esa parte de la política, que también la respetamos, y estamos en el posicionamiento, la política entendida como el posicionamiento ante los poderes establecidos, que es el poder de los empresarios, el poder del capitalismo, el poder de una cultura eurocéntrica dominante, el poder del colonialismo. Esos son los poderes instituidos, el poder de un patriarcado que es machista, que es racista, que es homofóbico, que es discriminador del campo, determinado como ruralidad, respecto de la ciudad. Bueno, varios poderes establecidos, ¿no? Esas dictaduras establecidas ahí respecto a los reyes pequeños, a los reyes chiquitos, pero también respecto a los grandes poderes planteados desde el Estado y desde el gobierno. Entonces, es ese posicionamiento, el hacer política es ese posicionamiento ante los poderes. Entonces, todas y todos estamos haciendo política, tanto en tu familia, que tú estás peleando para que se discutan las decisiones, para que se tomen las decisiones desde las guaguitas hasta los más ancianitos, de que no se explote a la mamá o a la abuelita y todo el mundo así vagoneta, no tiene su cama, no lava sus calzoncillos, no cocina. Y entonces, no, para eso está la vieja, ¿no? Para eso está mi mamá, para eso no. Y después grandes discursos, y ahí viene, ¿no? La incoherencia revolucionaria en la política, ¿no? Entonces, grandes discursos en lo público, pero un opresor o opresora en tu propia casa. Entonces, esa forma de luchar y de que como feministas nosotras entendemos que la forma de hacer política, la forma de entonces plantear una propuesta, ahorita voy a hablar del proyecto político, ¿no? Entonces, enfrentamos a esos poderes establecidos desde la escuela, desde la iglesia, desde los medios de comunicación. Los hombres son los que mandan, los hombres son los que saben, o aquí el que manda es el que tiene dinero, el que manda o la que manda es el blanquito, la que tiene dinero, el blanquito o la blanquita. Entonces, ante esos poderes nos enfrentamos en la calle, en el minibús, nos enfrentamos en la familia, nos enfrentamos en la iglesia, nos enfrentamos en la escuela, nos enfrentamos en la organización social, en el sindicato, en el partido, en el parlamento,
nos enfrentamos en la calle, bueno, esa forma de hacer política. Entonces, el movimiento al socialismo y el proceso de cambio y el pacto de unidad y todo lo que significa este proceso de cambio, la alianza de mujeres, todos estos espacios de planteamiento, de discusión, todo este proceso de cambio nos ha planteado estas dos formas, tanto digamos, el manejo, la toma del poder a través del poder público, a través del manejo de los gobiernos, tanto nacionales o plurinacionales como locales, nos ha planteado a través del voto, del manejo de la democracia, que es burguesa, sigue siendo burguesa, pero que la hemos sabido utilizar a través del movimiento al socialismo, que no es un partido, que ojalá no siga ese camino de convertirse en un partido, sino siga siendo esa coordinación, esa concatenación de las organizaciones vivas y que vamos decidiendo y que vamos construyendo juntos. Como el Gabo ha dicho, ¿no? Aquí construimos entre todas y entre todos, y que nadie está mandando, ni hay centralismo, ni hay jefes, ni hay dueños de la pelota, ¿no? Aquí jugamos todos y la pelota es de todos. Y si lo pinchan la pelota, pues vamos a jugar con tarjeta, vamos a hacer de medias, vamos a hacer de lo que sea nuestra propia pelota y vamos a seguir jugando este juego, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el movimiento al socialismo ha servido a tomar políticamente esos espacios de los gobiernos. Esa es una forma, pero el proceso de cambio no es solo de esa manera, no es solo ahí, y si ese es el objetivo de la política y solamente nos quedamos en eso, y ahí hemos visto, ¿no? Todas las incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, las incoherencias entre lo que se escribe y la plata que se da para que, por ejemplo, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que fue firmado por el hermano, por todos los ministros, el 2008, no tenía un peso, tenía, o sea, 4 pesitos, por decir, para hacer un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, que somos la mitad de cada pueblo, que al menos en términos cuantitativos deberíamos tener el 50% o manejar o decidir sobre el 50% del presupuesto del Estado plurinacional. Bien, entonces, ahí lo que va a ser importante en los dos estamentos de la comprensión de la política es el proyecto político. Y eso es lo que nos estamos jugando. ¿Cuál es el proyecto político? Y ahí vos, Rolo, estabas hablando de la felicidad, sí, el suma camaña, suma jacaña, el vivir bien, ¿no? Ese planteamiento que nació tal vez como un grafiti, como una frase rimbombante y bonita, pero que lo estamos haciendo vida. Y el feminismo comunitario estamos construyendo, estamos planteando, y planteamos la comunidad. No es la célula partidaria, no es el grupito de amigas solamente, sino que la célula partidaria, el sindicato, el grupito de amigas, la familia, queremos que se construya como comunidad. Queremos entonces replantear lo comunitario, no como algo que está en el pasado y que lo narramos, sino no solo como una memoria, sino como una memoria viva, una experiencia del pasado que tiene que rehacerse y que hoy nos ha de servir para replantearnos el futuro, que hoy nos tiene que dar vitalidad, nos tiene que dar fuerza, tiene que llenarnos de energía, de símbolos, de ideas, de creatividad, de imaginación, hoy, aquí y ahora. Es la vivencia de la comunidad, con todos los errores que vamos construyendo, es el lugar de la responsabilidad, del compromiso con un proyecto político llamado proceso de cambio y que propone como objetivo el suma camaña, el vivir bien. Pero el vivir bien no solamente de unos cuantos, pues, es el vivir bien de hombres, de mujeres, de personas intersexuales y de la madre y hermana naturaleza. Entonces, ¿cuántos somos coherentes con la palabra que decimos? ¿Cuánta ética estamos transmitiendo? ¿Cuán coherentes? ¿Qué ejemplo? Porque la ética también es, pucha, ya, te has equivocado. También, pues, dice, reconoce, pues, pucha, le he jodido, che, ¿no? Pero en comunidad
lo vamos a rehacer. Podemos, reconociendo los errores, podemos rehacerlo. Entonces, ahí nos enfrentamos a los conservadores. Los conservadores que son derechistas, pero también conservadores dentro del propio proceso de cambio, que no quieren ese proceso de cambio, que quieren conservar esos poderes instituidos que son racistas, que son machistas, que son corruptos, que son verticales, quieren solo cambiarle de color, de signo y de nombre, ¿no? Eran antes tales y ahora van a ser tales otros. Y no es así. Entonces, ese conservadurismo con el que estamos peleando también se nota al interno de las organizaciones sociales, de las familias. Ese conservadurismo, pero que ya se ha concentrado en el golpe de Estado y que continúa ahí acosando, continúa tramando golpes de Estado. Es un conservadurismo fascista, derechista, derechizante, pero es un conservadurismo que también tiene a los trotskistas, tiene a feministas, tiene a indianistas, tiene a ecologistas, ambientalistas, formando parte, no solo son derechistas, todos esos son conservadores. Y ahí quiero yo específicamente señalar a las ONGs feministas, la Coordinadora de la Mujer, por ejemplo, que tiene mucho dinero, que maneja mucho dinero. Y ONGs ambientalistas, ONGs de izquierda que manejan, o pseudo izquierdistas, no sé, que manejan discurso y dinero. Entonces, manejan narrativas que son así, lata suelta, ¿no? Como chulu chulu, suenan, pero que en esa retórica narrativa van creando ¿cómo decir? Sonidos así tipo mantras perversos de no hubo fraude, no fue golpe, hubo fraude, no se... Y andan repitiendo y andan repitiendo. Entonces, tenemos que saber enfrentar esa retórica, esa narrativa, esa mentira organizada, tanto por el Facebook, tanto por las redes sociales como por los medios de prensa y en la propia calle. Y entonces ahí, si nos están escuchando los del Ministerio de Comunicación, se tiene que replantear la forma de comunicar el proceso de cambio, el lenguaje, las palabras, y tenemos que saber dialogar con los símbolos, con los sonidos, porque nos están invadiendo con eso, ¿no? No hubo fraude, y no vale la pena contraponer fue golpe. Claro que fue golpe, pero ¿cuál es el otro discurso? Porque si no, suena como latas viejas. Entonces ahí está faltando creatividad. Esa narrativa, entonces, del odio, ¿con qué la vamos a combatir? No es con un contradiscurso igualmente de odio, ¿no? Este desgraciado, es que estos pitas son tal cosa, tal otra. Es necesario la reflexión, es necesaria la reflexión. Y también el silencio que no es cómplice, ¿no? El silencio de que cuando estás viendo que estaban masacrando, ese silencio cómplice que tuvieron todos estos conservadores cuando nos estaban sacando la mugre en las calles, en las cárceles, nos estaban matando bien calladitos, ¿no? Nacionalmente e internacionalmente. No es ese silencio cómplice, sino ese silencio de decir, pucha, ya he argumentado y no, nada, no entiende. Entonces, ese silencio, que es el silencio de los monolitos que están ahí, ¿no? De nuestros monolitos o de nuestros abuelos que se paraban y no decían, ¿no? Y se recuerdan que hay toda esa palabra, este es un janiwa, porque no nos movemos, porque es janiwa, es nada más que eso, ya, ¿no? Es janiwa, janiu, no es así, somos janiwas. Ante esa
esa retórica es de odio, somos janiwas. No es así, listo. No. Mientras tanto, entonces, es necesario al interno nuestro, por eso es importante estos procesos de formación política, de palabra, la poesía, la música, el teatro, el arte. Eso que va a conmover, eso que nos va a mover. Por eso, Mujeres Creando, que ustedes saben que soy parte del nacimiento, éramos tres, la Galindo, la Mónica y yo, ¿no? Hemos hecho los grafitis, y en los grafitis eran mis poemas, y eso conmovía, ¿no? O sea, Vance en el gobierno, el cóndor pasa, la dictadura vuelve. En las puertas de los kinderes hemos pintado arroz con leche, me puedo casar, y si me equivoco, me puedo divorciar. Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz. Nuestros sueños, ahora estamos pintando, nuestros sueños son sus pesadillas. Nuestros sueños son sus pesadillas. Entonces, es importante en esa palabra, en esa coherencia de la palabra, nuestros sueños. Entonces, la fuerza de soñar, y no nos podemos cansar de soñar, no nos podemos dejar vencer. Que te riñen, que te calumnian. Ustedes saben, Gabo y tú, Rolo, saben cómo estas propias feministas y desde mi propio movimiento, o sea, a mí me calumnian, me persiguen. No importa, no importa. Ahí tenemos que crear. Y nuestros sueños son las pesadillas. Y vamos a seguir sosteniendo este proceso de cambios coherentemente. Proceso de cambios revolucionarios. No solamente es de cambiar el signo o de tal persona que pase ahora el poder, ¿no? De tal corrupto ahora que pase a tal otro. Que no es el caso, ¿no? No es el caso. No estoy diciendo que el proceso de cambio es corrupto, no. Pero me estoy refiriendo que ese imaginario que pueden tener grupos conservadores de un status quo, de unos poderes instituidos y que están formando parte del movimiento al socialismo, de las organizaciones sociales. Ese conservadurismo es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que, esa disputa tenemos que dar pelea en todos los espacios, en todas las luchas. Y concluyo con que si las mujeres somos la mitad de cada pueblo, entonces el femicidio, el asesinato por parte de nuestros hermanos hombres, de los hombres, de nuestros compañeros, de quienes dicen amarnos, el asesinato de nosotras en el ámbito de la familia, en el ámbito de un barrio, en el ámbito de una calle, en el ámbito de una organización, la violación, el abuso de nuestros cuerpos, la violencia hacia nuestros cuerpos, no puede ser solo un trabajo o un problema de nosotras. Rolando, Iván, Gabo, este es un problema también de ustedes, porque ustedes han sido guaguas, y si han vivido en sus casas o han escuchado de la violencia, recuerden que venga esa memoria, el miedo que como guaguitas, niños, ustedes tenían. La violencia machista da miedo, mata. Entonces, tenemos que pararnos como comunidad. No puede seguir habiendo más hermanas asesinadas. No podemos estar aceptando chistecitos sobre las mujeres. No podemos estar aceptando, ya van a hablar las mujeres, voy un ratito al baño. Esas actitudes que en el quehacer político se ven. Coherencia ética con los sueños. Nuestros sueños son sus pesadillas. Gracias, Gracias, hermana. No quedó títere con cabeza, hermano. Yo también me tengo que sentir casi avergonzado, hermanita, porque bueno, uno está culturalmente educada por esas madres y bueno, lo que es el boliviano en sí mismo, no tan patriarcalmente domesticado parecería. A ver, escúchame, vamos a pasar directamente, también lo tenemos, dijiste, Gabriel, Iván,
y Rolando, está también el Mario Tordoya, el presidente de la Mundialmente Unido por la Huipala, y un hermano que creo que lo trajo de Brasil, que anda con el PT, un doctor, que ahora lo vamos a presentar. Pero antes vamos a pasar algo cortito al Iván Martínez. Por favor, Iván. Siempre hago una rememoración histórica de lo que nos pasa y de lo que estamos pasando, ¿no? La política, el ser humano desde que nace es un ser sociable y al interactuar hace política porque intercambia sus ideas, reclama sus necesidades y en ese sentido es político. Lo que nosotros hacemos es política partidaria, definimos una política ideológica, ¿cuál defendemos? Una política ideológica o partidaria es lo que hacemos y es por eso que mucha gente también se confunde, pero este tipo de política partidaria o política de beneficio ingresa en lo que es particularmente el Estado Plurinacional de Bolivia, en ese entonces todavía el Alto Perú, 1810, 1805, yo diría, porque se dan las primeras sublevaciones criollas, donde las sublevaciones criollas lo que buscan es el beneficio económico, cubrir sus apetitos personales para seguir predominando en lo que es el Alto Perú y el Estado Plurinacional. Llega 1812, 1815, sigue todavía las guerras de independencia y muchos de ellos pactan, hacen un pacto donde tendríamos que decir un pacto político, ético, patriótico, tendría que ser, donde se promete N cosas a los indios, se nos promete cielo y tierra y muchos de nosotros nos hemos sumado, se han sumado a las batallas de la libertad, pero nada se ha cumplido. El que más, según el historiador Arnaldo Cugnetti, argentino, me gustaba siempre su exposición, en América la independencia ha sido de título, porque los que más han sufrido han sido los indios y han seguido siendo sometidos los indios en la época republicana, no han tenido la libertad que deberíamos tener. Y ese pacto y esa ética política que en ese entonces se tenía que practicar no se ha cumplido. A partir de ahí la ética no hay. El indio, el campesino siempre ha tratado de practicar, como ha dicho la hermana Julieta, la palabra, cumplir su palabra, porque nosotros no firmábamos ningún compromiso, ningún convenio, dábamos nuestra palabra, nuestra certeza, el apoyo de nuestra comunidad era comprometida en la palabra de un líder, de un cacique, de un curaca o de un malco. Y hasta ahora todavía en algunas marcas olayas o comunidades todavía se puede ver eso. Pero lamentablemente en la década de los 80 a 70, cuando han ingresado las milicias campesinas movilizadas por el MNS, tanto el pacto militar campesino como que habla Gabo, a partir de ahí, lo poco ético que tenían nuestras organizaciones, lo han destrozado. Son pocos nuestros hermanos que tienen ética, que dan la palabra. Yo conocí la situación de dar nuestra palabra y de darnos la mano cuando dábamos o cuando decíamos que íbamos a apoyar en el Congreso Minero de la Federación de Mineros en San Cristóbal. Orlando Gutiérrez vino, nos hablaba como generación y nos dijo, hermanos, somos generación y como generación tenemos que apoyarnos. ¿Están conmigo? Sí. Y todos dábamos la palabra y como generación hemos apoyado, hemos dado la palabra. Ese cambio generacional se dio ahí en la Federación de Mineros para que asuma Orlando Gutiérrez. En ese sentido, en las organizaciones sociales todavía aún se practica, pero se corrompe. Hay esa corrupción dentro de la organización social, hay dentro del partido político. El partido político absorbe la organización social y esos políticos vivillos, chupasangres, como diríamos, van y corrompen al líder. El líder ya no pide que se cumpla el beneficio de la comunidad, sino el líder ya pide que en su corrupción montos económicos, algún intercambio económico que favorezca a él.
En ese sentido, la ética se ha perdido totalmente, y es por eso que hay que ser críticos y autocríticos. Es que estamos sufriendo, estamos en esta crisis dentro del MAS y PSP, porque hay muchos líderes, dirigentes, que han confundido lo ético y han prevendalizado el instrumento para beneficiarse personalmente. Eso es lo que estamos pagando ahora, las consecuencias de tener estos problemas en algunos departamentos, estos baches y estos descontentos en muchos de los departamentos. Desde el collar suyo, nunca tenías que dar tu palabra, solo el intercambio del trueque era igualitario, siempre recibías algo igual a lo que dabas. No tenías que pedir más o no tenías que pedir menos, era igualitario, pero era ético, porque se cumplía a cabalidad de la misma proporción que tú dabas, igual de la misma proporción te iban a devolver, pero no en una manera económica lucrativa, sino de una manera de servicio a la comunidad, de ayuda a la comunidad. En ese sentido, éticamente, en ese entonces igual ya se practicaba la política, pero una política ética. Bolivia se ha formado, ha nacido a la vida con los ires y venidas de tradiciones y de beneficios personales. Casimiro de Olañeta ha embriagado a José Antonio de Sucre, toda una semana lo ha embriagado, ha utilizado a su mujer, Casimiro de Olañeta, como una arma, como un instrumento para seducir a José Antonio de Sucre y convocar al Congreso del 9 de febrero en Oruro, a la asamblea. Y es así que también los criollos solo han ido buscando su beneficio. No ha habido ética en los acuerdos que se ha dado. No hemos participado porque éticamente la constitución de en ese entonces que han proclamado utis y possidetis, el latín, creo no lo pronuncio bien, pero que quería decir que lo que poseíste seguirás poseyendo. ¿Y el indio dónde ha quedado? ¿El campesino dónde ha quedado? Seguíamos siendo relegados. Una independencia que nos ha llegado, que solo ha beneficiado a aquellos que tenían plata y seguían teniendo plata. El poder solo nos han dado un título y hemos seguido siendo oprimidos. ¿Por qué? Porque no había ética en lo que ellos han practicado, en lo que la hermana Julieta nos ha mencionado y nos ha recalcado muchas veces, que no había ética en la palabra, en lo que nos decían. No han cumplido el discurso y no han ejecutado el hecho de sus palabras. Es por eso que desde ese entonces hasta la actualidad seguimos teniendo esa falta de ética, porque desde la creación de Bolivia hemos sufrido traiciones, compromisos no cumplidos y faltar a la palabra de una persona. Se ha faltado muchas veces a la palabra, a los compromisos verbales que daban cada militar que llegaba al poder. Y hasta ahora esa mala maña, yo diría mala maña, mala hazaña, se ha incrustado en la habitualidad de muchos bolivianos y de malos dirigentes que han dividido siempre al sector social. En ese sentido, hay que buscar desde dónde hemos empezado mal y ahora tenemos que buscar de subsanar. Cuando dicen, este gobierno es corrupto, lo otro, nosotros no vamos a tapar la corrupción. No es que no tapemos la corrupción, sino tenemos que buscar la manera de que lo ético esté inculcado en nosotros, desde la educación. Vamos Ético, cerrando. Y estamos bien, vale, Rolando. Sí, hermanito, vamos redondeando. Ya, y redondeando voy al punto de que hay que cambiar la educación,
para poder cumplir lo ético y de una vez definir y practicar la verdadera política, una política humana, una política del vivir bien, de un vivir feliz, capaz se podría decir, porque a eso queremos llegar, del vivir bien, es donde se cumpla lo ético, que cumplamos los compromisos y cumplamos nuestra palabra, lo que hablemos se cumplan hechos y se haga un hecho y sea coherente a la vez. Eso, queridos hermanos, muchas gracias. Un abrazo grande para Julieta, me ha gustado mucho su exposición, concuerdo mucho de esas cosas que ha hablado, vamos a estar intercambiando muchas opiniones a futuro. Gracias, hermano Iván. Bueno, una pregunta que anda flotando por ahí, ¿en qué momento se jodió Bolivia? Bueno, eso quedará flotando y vamos a devolverle este juguete rabioso al Gabo. A ver, Gabriel, y cerrarlo, hermano. Después de Gabriel, vamos a escucharlo al presidente un cachito, un saludo, a Mario Tordoya. Por favor, Gabriel. Gabriel, ¿estás en micrófono, Rolando? Rolando, reiterarle al Gabo, está apagado su micrófono. Hermano Gabriel. Parece que a Rolando se le fue el micrófono también, ¿no? Me parece que Gabriel se quedó sin señal, sin plus. Bueno, voy a presentar al presidente de la Mundialmente Unidos por la Huipala, al Mario Tordoya. El Mario Tordoya vive en Brasil, en Sao Paulo, en este momento está en Santa Cruz, Bolivia. Hermano, un saludito acá. Te presento, obviamente, a la máster, a la maestra, a la Julieta Paredes, y al Iván Martínez, ya lo conoces. Sí, hermanos, hermanas, hermanitos, compañeros, compañeras. Julieta, buenas noches. Iván, de igual manera, buenas noches a todos. Rolando, y como también tenemos el compañero Jorge Villegas, que le invité a participar. Y bueno, quiero decirles a todos que yo ni siempre puedo estar junto a ustedes, hermanos. Los compromisos hacen que hay que dividirse. Bueno, para mí este momento es un momento muy satisfactorio y cuando tratamos de pueblo. Julieta, yo le estaba escuchando mucho. Julieta, felicitaciones. Hemos estado trabajando en campaña en Brasil, ¿no, Julieta? Y también Iván Martínez, siempre te he estado escuchando por los programas, también de igual manera, felicitaciones, porque estos programas son nada más que una dedicación a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra Bolivia, a nuestros hermanos. Esta lucha constante nace en los corazones, hermanos, nace en la sangre, lo llevamos, lo hacemos con amor, y a veces nos preguntan, ¿qué se gana con esto? Nosotros ganamos mucho. Yo gano mucho, la alegría, la satisfacción de defender a mi pueblo, a mi gente. Les comento que la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala ha nacido en base a esto, lo que nosotros acabamos de hablar aquí. Le escuché a Julieta, le escuché a Iván y a Gabriel Villalba, pues también como director, como también director del programa Formación Política en la Organización Huipala. Yo les digo, pues, hermanos, que continuemos trabajando. Yo quiero ser breve, hermanos. Yo quiero también le daremos la oportunidad a nuestro hermano doctor Jorge Villegas, que está presente ahí. Y continuemos así trabajando y solamente quiero decirles,
La Organización Mundialmente Unidos por la Huipala les desea lo mejor y les invita a todos ustedes a ser parte de la organización. Nuestra organización necesita compañeros así, de posición firme, ideológico, pensante. Y nuestra patria Bolivia también nos agradece, hermanos. Eso sería en breve, ¿verdad? Habrá otras oportunidades que yo podré exponer más algo, pero por el momento parece que ya tenemos un horario ya avanzado. Gracias, hermanos, gracias a ustedes. Realmente, Iván, Julieta, buenas noches, hermanos. Mario, por favor, vamos a presentarlo al invitado, al compañero, al doctor. Presentalo vos, Mario, que vos lo conoces. Él también está invitado a ser parte de la Mundialmente Unidos por la Huipala. Vamos a tener una conversación con el amigo. Por favor, presentalo, que vos es una persona muy cercana a tu persona, Mario. Ya, Rolando, gracias. Bueno, me diste la oportunidad de presentarle. Jorge Villegas es un grande compañero en San Pablo, Brasil. Conocemos. Julieta también debe tener la oportunidad de conocerlo. Hemos estado en campaña y nosotros en el exterior hemos hecho nuestra parte que deberíamos sí volver a la democracia. Hemos luchado contra el golpe. Y uno de los compañeros fieles a la causa, este médico de nombre allá en San Pablo, es cardiologista, hermanos. Cardiologista, es un grande profesional y como compañero. Felicitaciones, doctor Jorge, y tenga la oportunidad de conocernos y también hace parte de la Mundialmente Unidos por la Huipala y estamos juntos y usted también ya se ha manifestado que la lucha es nuestra, la pelea es nuestra, doctor. Y adelante, doctor, por favor. Bueno, queridos compañeros, queridos hermanos, un fraternal abrazo desde San Pablo. Me sorprende este espacio que ustedes me proporcionan tan gentilmente. No me imaginaba que participaría de una reunión tan importante, tan consistente, tan profunda, con pensamientos que nos llevan a una profunda meditación evidente sobre nuestro origen, sobre nuestros problemas, sobre nuestra realidad política, etcétera. Brevemente, yo ya nací hace mucho tiempo en Sucre, he sido siempre inquieto y militante político, pues viví activamente el movimiento universitario en la época del golpe de Banzer, andé preso por aquella época, nos torturaron un poco. Después, por cuestiones profesionales, acabé viniéndome al Brasil y tenía que volver al Instituto del Tórax, a Bolivia. Vine aquí a hacer un entrenamiento en cirugía cardíaca. Infelizmente, el Instituto del Tórax paró de operar y acabé quedándome por el Brasil. Aquí en el Brasil hemos hecho y hemos tenido muchas actividades con la comunidad boliviana. Hemos tenido una serie de iniciativas y últimamente tuve la honra y el placer de encontrar a Mario en estos caminos tortuosos de nuestra vida política, en un momento de máxima importancia para la historia contemporánea de Bolivia, cuando se trataba de mantener en el poder a Evo. Entonces participamos activamente en la campaña preelectoral y en esas circunstancias tuve el placer de conocer a Mario, un gran compañero, luchador, inquieto, permanentemente activo. Hicimos nuestra pequeña parte, conseguimos una cantidad interesante de votos para el MAS. Pasada la elección, pues misión cumplida y ahora estamos en una nueva fase. Esa es una brevísima presentación. Estuve escuchando con mucho interés y con mucha curiosidad los discursos de los compañeros que me antecedieron. Y claro, evidente que comparto en gran parte con lo que allá se argumenta. Una pequeña mención que creo que el asunto de la misoginia que comenta nuestra compañera, el asunto del colonialismo, el asunto de la opresión, el asunto de la desigualdad, el asunto de la concentración de la riqueza, el asunto de la injusticia,
es un problema universal, tal vez que se remonta a épocas bíblicas. Entonces, el colonialismo que todavía existe en Bolivia, la pobreza, la distribución corrupta de la riqueza, son problemas universales. Yo prefiero tener una visión más amplia de esta cuestión, lo que me lleva a probables soluciones que tal vez hasta nuestros pensadores griegos ya más o menos los analizaban cuando se oponían de cierta manera a una democracia en base a un voto de electores que no tienen formación política. Eso hemos vivido muy claramente, estamos viviendo muy claramente en el Brasil, llegando a circunstancias en que la manipulación a través de un comportamiento antiético de las medias proselitistas llevan a un suicidio político de las propias clases oprimidas. Entonces, cuando ustedes hablan de formación política, yo veo la importancia de esta formación, pero no en torno de una discusión académica de académicos. Yo pienso que si vivimos en un momento democrático, y la mayor parte de los países civilizados del planeta así lo hacen, tenemos que pensar en una formación política para nuestro pueblo. Consecuentemente, el discurso académico tiene que tener una clara expresión que consiga penetrar en las camadas más pobres de nuestro mundo, porque justamente en esas camadas pobres radica la mayoría que determina los resultados de los pleitos electorales. Si no pasamos formación política a nuestra gente más humilde, pues simplemente estamos dejando espacio para que las clases manipuladoras de las oligarquías detentoras del poder a través del poder económico acaben ganando también en instancias democráticas, situación que hemos visto en todos los países pobres del mundo. No quiero extenderme mucho, podríamos hablar toda la noche. Simplemente agradecer a Mario por la invitación, agradecerles a ustedes por escucharme brevemente. Estoy a disposición para las próximas jornadas porque ustedes saben que la lucha continúa hasta el último día. Y para mí es motivo de enorme alegría poderles mandar un abrazo y permitir un pequeño espacio para poder hacer algunas reflexiones de lo más superficial. Al final de cuentas, no tengo formación académica como ustedes tienen. Mi formación está en la punta de los dedos, porque ustedes saben que la cirugía es una manualidad y dicen que los cirujanos piensan con los dedos, ¿no? Entonces, ustedes disculpen mis limitaciones académicas y será un enorme placer poder aprender de todo el conocimiento académico que ya vi que ustedes tienen. Un fraternal abrazo desde San Pablo, Brasil, y la lucha continúa, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, cardiólogo, amigo de Mario Tordoya. Bueno, compañeros, vamos despidiendo. El Gabo no volvió. El próximo miércoles vamos a tener otra entrega de este juguete rabioso, como le digo, que es del Gabo, con alguna nueva clase de formación política. Por ahí no sé quién preguntó, a alguien que dijo en algún momento, a mí me quedó como contextualizado con esa frase que hace Vargas Llosa, cuando alguien dice, bueno, ¿en qué momento, a ver, rapidito, ¿en qué momento se puede entender que está jodido, empezó a joderse Bolivia? ¿O siempre estuvimos así? A ver, por favor, algo rapidito, ya sea Julieta o si es que entienden que realmente... A ver, Julieta, te escucho. No, pero no, para nada, hermano, para nada. Yo no considero que esté jodido Bolivia. Yo pienso que se están moviendo todas las energías, o sea, se están moviendo un sinnúmero de opiniones, de voluntades, y cuando la gente comienza a hablar desde distintos lugares, pues hay que aprender a escucharnos. Lo que no estamos teniendo es la voluntad y la metodología de escucha. Entonces todos hablamos al mismo tiempo y parece que estuviéramos todos enfrentados contra todos. De hecho, en algunos lugares se puede dar esos enfrentamientos,
de unos contra otros, pero creo que se debe a que hemos estado también pasando momentos muy jodidos como han sido los del golpe. Entonces ahí era todos apretar y lograr salir de ese momento. Entonces este es un momento de habla, este es un momento de escucha, este es un momento de organización, de humildad por un lado, ¿no? Y aquí los sabiondos y las sabiondas no son bienvenidos, porque aquí se construye en comunidad. Entonces no es que está jodido, al contrario, hermano, pero sí es un momento que si no sabemos encontrar el proceso, la metodología, lo podemos joder. Eso es otra cosa, pero no está jodido. Gracias, Julieta. A ver, Iván, a ver un poquito, describí qué es este camperío. Por ahí, indigenistas, cataristas, tenemos acá feministas, comunitarias, también tenemos elementos racionales, como el doctor o como que el Gabo, obviamente, tiene una base dentro de lo que es eurocentrismo. Es imposible, sigo recalcando, es imposible imaginarse el mundo por fuera de esos conocimientos, hermano. Por más que se revuelque Fausto Reinaga o lo que fuera, no me imagino un mundo sin el aporte que dio el eurocentrismo. Al margen de esto, hermano, a ver, en términos de estar jodido Bolivia, o a ver, un poquito de silvanato de ese camperío, antes de irnos, Iván. Está un camperío, como dice la hermana, en que todos hablamos al mismo momento y nadie nos escucha, y nadie escucha y entiende lo que quiere hacer o lo que pretende hacer. Pero también con la situación de querernos, todos estamos en busca, estamos pasando un momento muy especial. No sé, a muchos les está tocando el momento de hacer protagonismo que les está, un protagonismo que les está olvidando del rol que debemos hacer, uno como bolivianos y el otro como militantes, de construir y de proponer. En esa situación no estamos construyendo y nos estamos más basándonos en hacer convertirlo, las redes sociales, en un reality show donde publicamos todo porque tener más seguidores y tratar de buscar que con eso quiere decir que tienes influencia o tienes bases para ser mejor escuchado. Eso, las redes sociales están influenciando mucho también esta situación. Todos quieren ser protagonistas, todos quieren hacer de todo, pero tampoco permiten que algo salga. Iván, hermano, me tengo que despedir porque mi batería dejó 0. Nos vemos el día miércoles. Vamos a seguir hablando de esto. Julieta, te queremos, hermana. Hace falta una voz acá en la Argentina. La Argentina es un país con más del 70% de mujeres y no son, bueno, mujeres que van al frente como vos. Por favor, hermana, hace falta tu voz acá, que hables en representación de las mujeres bolivianas. No, mujeres de Abya Yala, ese es el tema. Que no se distorsione ese mensaje que aprendimos más o menos a reconocer. Chao, me voy. Chao, Rolando. Bueno, ya nos vamos cerrando la sesión. Bueno, lo que terminaba de decir es que es momento de hacer y construir lo que dice la hermana y sigamos construyendo. Hermana Julieta, lo que está construyendo me parece muy hermoso, algo que yo diría que estarías reconstruyendo, estás recopilando lo que ya teníamos en nuestras comunidades, ya teníamos en el Tahuantinsuyo, se tenía en la Huilla Ayala y nuevamente se está redescubriendo y se está mostrando a la sociedad actual ese feminismo comunitario que siempre ha existido, ¿no? El chachahuarmi o el jarihuarmi o el yanantin yurachtin que se practica en las comunidades y está volviendo a surgir con la posición que usted está tomando y me encanta mucho y hay que seguir construyendo desde esos puntos, ¿no? Nosotros, en particular, nosotros estamos queriendo construir la recuperación de la identidad desde lo más profundo de nuestra generación, porque muchos adoptamos la huipala, muchos adoptamos vestirnos, el sombrero, pero no sabemos por qué. No buscamos el
el sentido científico y en eso o la connotancia real, la importancia y la simbología real que nosotros, que tiene para los pueblos y naciones de la Huilla Yala, tanto la Huipala, tanto nuestros usos y costumbres, el Inti Raimi, el Capac Raimi, el Pauca Raimi, que son importantes para nosotros, o la Chacana Raimi. Todos esos no solo son festividades, sino son representativos e importantes para nosotros. En ese sentido, hermana Julieta, un abrazo muy grande. Yo creo que ya vamos cerrando sesión. Hasta luego, hermanos. Chao, hermano. Gracias, hermana Chao, hermano. Julieta, Iván. Iván.